Bien, compañeras, compañeros, muy buenos días a todas y a todos. Me da gusto que nos reencontremos en este diplomado sobre ética judicial electoral, sobre ética jurídica, problemas que enfrentamos en las democracias contemporáneas, ¿verdad? Entonces es un tema apasionante porque pues la ética claramente es un espacio de convergencia entre la política y el derecho y, y el sentido común. Entonces, creo que nos podemos divertir revisando algunos temas y tópicos esta mañana. ¿Ustedes cómo están, Carlos, Maday, Lisbeth, Lol, Javier? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Ha seguido el Todo bien, doctor. diplomado Muchas gracias. caminando como es debido, ¿no? Muy bien. Pues lo celebro mucho. Eh, Pues fíjense ustedes que el día de ayer nos presentaron, hago el anuncio, al maestro eh, Juan Carlos Silva Daya, ex magistrado de la Sala Regional Toluca como jefe de la unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral, lo cual, pues sin demérito del doctor Carlos Báez, que ha dejado de colaborar como jefe de la unidad de investigación, para nosotros es motivo también de alegría porque el maestro Juan Carlos Silva Daya conoce profundamente la materia electoral y estoy seguro que seguirá consolidando nuestros trabajos, ¿verdad? Los diplomados y en la investigación, la docencia y la divulgación. Yo quería compartirles esto eh, para que ustedes estén enterados. Luego también quiero trazar una ruta para esta mañana. Fíjense que este módulo es sumamente interesante. Eh, Nos permite convocar a diversas informaciones, conocimientos, formas de abordar el tema electoral, ¿no? Yo lo he estado repasando y me parece que podemos seguir una ruta en la que vayamos viendo, eh, digamos, en dónde está la ética en el derecho electoral. Yo comenzaría, antes de desplegar una guía de exposición, yo comenzaría haciendo este ejercicio nuevamente que me ha llamado a mí mismo a la reflexión, fíjate Carlos, Lord Hahn, que es, si leemos al revés la Constitución, ahí está la ética. La ética está en la Constitución del primero al último artículo de la Constitución. O sea, ¿qué llamaría yo una lectura negativa de la Constitución? A ver, si la Constitución dijera en los Estados Unidos mexicanos, ninguna persona gozará de los derechos humanos reconocidos, ¿eh? Ninguna persona gozará de los derechos humanos eh, reconocidos, o sea, que se pretendan reconocer en la Constitución o en los tratados internacionales. Eh, Así, y tampoco de las garantías para su protección. Eh, Su ejercicio podrá restringirse y suspenderse en cualquier caso y bajo cualquier condición. ¿De acuerdo? Una lectura negativa de ese artículo revelaría la carga ética que tiene el artículo. Porque si lo leemos en positivo, entonces queda claro en qué es en lo que creemos, salvo que alguien crea lo contrario, lo que acabo de decir, ¿no? Que no se reconocerán los derechos ni las garantías y se pueden suspender y se pueden restringir en cualquier momento y por cualquier autoridad. Evidentemente, la carga ética que, como bien señalan algunos teóricos como Ferrayoli o Alexi o Atienza, ¿no? O en México, pues Jaime Cárdenas, Miguel Carbonell, nosotros creemos en eso, que es los valores morales, la moralidad política
ingresa al sistema jurídico a través de los principios y de las directrices. Y como estos son principios, esto que acabo de leer son principios, entonces ahí está la carga ética. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que el artículo 41, ¿no?, de la Constitución fuera leído en sentido negativo? Entonces, el artículo 41 dice, por ejemplo, déjenme encontrar, como el artículo 41, ando muy adelante. Entonces, aquí está. El artículo 41 dice, permítame, lo he perdido otra vez. Aquí está. Dice, vamos a suponer que dijera el artículo 39, fíjense, Maday, Olja. La soberanía nacional no reside ni esencial ni originalmente en el pueblo. A ver qué les parecería. Ningún poder político dimana del pueblo, en lugar de todo poder político. Ningún poder político dimana del pueblo y no se instituye para beneficio del pueblo. No, pues sería interesante, ¿no? O sea, ¿no? El pueblo no tiene en ningún tiempo, ¿no?, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso sería la dictadura, ¿no? Es decir, la soberanía no dimana del pueblo. El pueblo no tiene derecho a ejercer. Entonces, o el artículo 40, ¿sí? Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Esa expresión es muy importante, el régimen interior de las entidades federativas. Y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Al revés, no. No es voluntad del pueblo de México, ¿no?, constituirse en una república con esas características, ni representativa, ni democrática, ni laica, ni federal. Y los estados no son libres y no son soberanos en lo que concierne a su régimen interior. Y la Ciudad de México tampoco, ¿no? Entonces, serían los antiprincipios. Y eso revelaría claramente, o a contrario sensu, vamos, ¿no?, en sentido contrario, muestra en lo que sí creemos. Entonces, esos son los valores políticos convertidos en normas jurídicas, ¿de acuerdo? En principios y en directrices. Porque el artículo 41 dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de este y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores. Otra vez está la expresión regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos en la presente Constitución y en las constituciones locales. ¿Sí? Bien, ahora, dice este segundo párrafo que es clave. Esta es la piedra angular de la democracia electoral. ¿De acuerdo? Está también en la Declaración Universal, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, está en la Carta Democrática de la OEA, o sea, de la Carta Democrática Interamericana del año 2001, y que es la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases, y ahí está, una serie de subprincipios, de reglas que deben de ser coherentes con este enunciado legislativo,
constitucional y convencional. ¿Qué tal que dijera la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo no se realizará mediante elecciones libres ni auténticas y tampoco periódicas? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está en lo que creemos. Alguien dígame si cree que las elecciones no deben ser libres, no deben ser auténticas y no deben ser periódicas. Entonces creo que hay un extendido consenso de sentido común en donde la ética, que es la disciplina filosófica que estudia la moralidad, que son los pensamientos, pero sobre todo los comportamientos buenos o malos, lo que decimos, que se corresponde con un esquema de valores en los que creemos predominantemente y que los consideramos buenos porque nos ayudan en la vida, se entiende que a vivir mejor, ¿no? Individual y colectivamente, esos valores se filtran en la Constitución y en las convenciones internacionales a través del proceso democrático, que es el que nos conduce a elegir representantes que llevan o portan el mandato que ellos mismos construyeron al ofrecernos una propuesta electoral, ¿sí? Y que se convierte después en representación política, leyes, políticas públicas o de gobierno y operación también de los órganos constitucionales autónomos, o como el INE o los órganos de control como la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, en general los tribunales electorales. Entonces, esta es la mecánica del Estado constitucional. Así funciona. Y en eso creemos. Por lo menos creo que en eso creemos la mayoría abrumadora de los mexicanos. Puede ser que alguien crea que debe haber una dictadura militar y que con eso arreglemos las cosas en México y borremos el párrafo segundo del artículo 41, ¿no? Entonces, primero, eso yo quiero colocar esa premisa en nuestra sesión de hoy. El enunciado legislativo constitucional que se encuentra en el segundo párrafo del artículo 41 es el principal principio y directriz al mismo tiempo, pero principio constitucional y yo diría que convencional de la democracia electoral mexicana. ¿Sí? Ahora, claro, podríamos relacionar ese con otro artículo clave que pasa inadvertido en general, pero que es muy importante y les invito a tener presente, que es el artículo 9 de la Constitución, el artículo 9. ¿Qué dice el artículo 9? Si alguien lo tiene por ahí, pues lo puede leer, si no lo leo yo, sin problema. Sí. A ver, Lolja, para escucharte esta mañana, a ver si lo tienes por ahí, el artículo 9 de la Constitución, ¿qué dice? Un segundito, estoy aquí. Sí, claro, claro. Es un artículo que contiene un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental se justifica, o sea, se garantiza con toda la institucionalidad electoral, o sea, el tribunal está para defender y garantizar ese derecho. Aquí lo Y tengo, doctor. otros, sí, a ver, a Dice, ver, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente en cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se bien, considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad. Si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. claro.
el primer enunciado de ese artículo dice con toda claridad, ¿verdad?, que tenemos derecho a participar en la vida política. O sea, tenemos derecho a participar en la vida política, a asociarnos para participar en la vida política, pero solamente los ciudadanos mexicanos. Hay una restricción a los extranjeros. Solo los ciudadanos mexicanos pueden participar en los asuntos públicos del país. Fíjense cómo pasa inadvertido, porque dice en unos cuantos renglones, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto, listo, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para formar parte en los asuntos políticos del país. Ahí está. Ese es el derecho fundamental, ¿sí?, de participación política, que de acuerdo con la Convención Americana, la doctrina, la jurisprudencia, es el núcleo de los derechos políticos. ¿Sí? Ese. Ahora, en el artículo 30, 33, 35, de 37 de la Constitución, ahí están desglosados los derechos político-electorales. ¿Sí? Allí dice quiénes son mexicanos, quiénes no son mexicanos, en el artículo 30, en el artículo 31, cuáles son las obligaciones de los mexicanos, ¿verdad? Y desde hacer que los hijos vayan a la escuela, asistir los días y horas designados por el ayuntamiento para recibir instrucción cívica y militar, ¿no? Alistarse y servir a la Guardia Nacional, defender la independencia del territorio, el honor, los derechos, intereses de la patria, ¿no?, la tranquilidad y el orden interior. Entonces, pues también contribuir con los impuestos. Y, luego, el artículo 32, la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación otorga a los mexicanos que poseen nacionalidad, otra nacionalidad, ¿sí?, y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad, ¿verdad? Entonces, el artículo 33, que es sobre el tema de la extranjería, pero el artículo 34 dice que son ciudadanos mexicanos, varones y mujeres, que que reuniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Si se violenta a las mujeres, o una mujer violenta a otra mujer, un hombre a una mujer, no se tiene un modo honesto de vivir. Y entonces se puede entrar en la lista de violentadores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay una carga ética, ¿no?, que está recogida por la Constitución. Y el artículo 35, que es fundamental, son derechos, dice prerrogativas de los mexicanos: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos, ¿sí?, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos y a los ciudadanos, que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos respectivos. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, ¿sí? Entonces, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público es un derecho político, ¿sí? El derecho de acceso a la función pública, al servicio público, ¿sí? Iniciar leyes es un derecho político. Esos son las dimensiones, ¿sí?, del derecho fundamental que está en el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución. Porque esas modalidades, cuando decimos derechos político-electorales, nos referimos a estos, que están en el artículo
35. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, ¿de acuerdo? Y, desde luego, ahora también votar en, pues, el tema de la revocación del mandato, ¿verdad? Luego, luego de esto, es importante que vayamos entrando al tema de la ética jurídica latinoamericana. Sin esto sería muy complicado. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que tenemos un derecho fundamental a la participación política que está en el artículo 9 de la Constitución y que está también en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y tenemos, eh, tenemos unos principios que portan valores que están colocados en el artículo 41, fundamentalmente 41 de la Constitución. Entonces, esos dos, que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, y que tenemos derecho a la participación política con una serie de vertientes o modalidades de los derechos político-electorales, eso es la piedra angular de todo el edificio del derecho electoral y la justicia electoral. ¿De acuerdo? Eso, desde luego, lo podemos comenzar a relacionar con otros derechos y con otros principios. Así es como hay que leer la Constitución. Hay que ver qué dice el artículo primero. Todos esos derechos y esos principios y sus garantías no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos en que la Constitución lo establezca. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que ningún derecho es absoluto, prima facie, o sea, en principio. Y sabemos que todos los derechos tienen pues sus limitaciones y sus modalidades, ¿no? Entonces, permítame un segundito. Entonces, esto es clave, ¿de acuerdo? Pensémoslo despacio, tengámoslo ahí presente, porque el artículo 29 de la Constitución dice que en ningún caso, ni cuando haya pandemia por COVID-19, ¿no?, o por una guerra que pudiéramos sufrir, se suspenderán los derechos políticos, entre otros, los derechos políticos. Entonces, estos son los enunciados básicos, legislativos, constitucionales, que hemos construido, diseñado y en los que creemos. Ahora, cuando un presidente de la República, un partido político, varios, una coalición, gana las elecciones y lleva un mandato, entonces ese mandato también tiene que ser lícito, no puede ser anticonstitucional, ni puede ser contraconvencional. Vivimos en un mundo en el cual tenemos principios, directrices y reglas que están acordadas también por la comunidad internacional y, en este caso, la comunidad interamericana, y que están esos acuerdos, esos principios en la Convención Americana y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Allí está la ética jurídica latinoamericana, ¿de acuerdo? Si a mí me preguntan, oigan, ¿qué podemos entender por ética jurídica latinoamericana? Yo diría que son los principios y las directrices que están enunciados en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Carta Democrática Interamericana del año 2001
¿sí? Si nos ayudas, Lolja, a ir buscando la Carta Democrática Interamericana para que veamos qué dice, ¿no? Porque es un documento que se lee poco, pero que es muy importante, porque está plagado de principios en materia, que aplican en materia electoral. O sea, la Carta Democrática Interamericana es una semilla de una constitución democrática interamericana, ¿no? Es una semilla de una, si ustedes quieren, convención americana de derechos políticos. Estaría muy interesante, ¿no? Oigan, pero hay pacto internacional de derechos políticos. Sí, sí, sí. Pero podríamos tener una convención americana de derechos políticos y democracia. O sea, una especie de constitución de la democracia, pues por lo pronto latinoamericana. Ojalá que los Estados Unidos le entren, porque pues luego violan el derecho internacional, ¿no? Y después por eso hay conflictos como el que se está viviendo, en parte también es causa de la violación y de la respuesta a esas violaciones del derecho internacional que hacen unos u otros estados, ¿no? De la comunidad internacional. Entonces, la Carta Democrática Interamericana del año 2001 es muy importante. Entonces, si me preguntan otra vez, si me preguntan qué podemos entender por ética jurídica latinoamericana, la respuesta es, creo yo, los derechos fundamentales, ¿sí? Y los principios y directrices que están en esos documentos. Porque el presidente partido de cada país en un Estado-nación que es electo democráticamente en una competencia que reúne los requisitos de integridad de una elección, y ya los veremos, para eso vamos a ver más adelante de qué se trata, la integridad. Entonces, puede firmar legítimamente un convenio o un pacto internacional o interamericano, porque le hemos otorgado el mandato legítimo, democrático, porque ganó las elecciones para que lo firme, y luego lo tiene que aprobar el Senado de la República. ¿De acuerdo? Ahí, por cierto, hay quien dice, algunos juristas sostienen que también lo debería aprobar la Cámara de Diputados, el tratado, o que debería aprobar el tratado la mitad más uno de las legislaturas de las entidades federativas, para que tuviéramos todavía una garantía reforzada de que el principio democrático que respalda a los diputados federales y locales electos, y no solo a los senadores, también apoya el contenido, ¿no?, de ese convenio internacional, de ese instrumento internacional. A ver qué opinan ustedes, ¿no? Pero parecería que podría ser así, ¿no? Podría ser una posibilidad. Bueno, pero por el momento es el presidente con aprobación del Senado. Ahí está. Y en materia de derechos humanos, cuando esos instrumentos internacionales se refieren a derechos humanos, entonces tienen el mismo nivel que la Constitución. ¿Qué tal? No. Eso es lo que resolvió la Corte al admitir y resolver el caso Radilla Pacheco, ¿verdad? 912, el expediente Radilla Pacheco 912, diagonal 2011, que hay que leer, porque allí la Corte estableció los términos de la incorporación y la jerarquía de los tratados que contienen derechos humanos en relación con la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, es importante porque si no
tenemos presente este primer nivel cúspide de la legislación y la jurisprudencia constitucionales, entonces no podríamos entrar de la mejor forma a ver cuáles son los actos antijurídicos, que es decir, antiéticos, contrarios a la ética jurídica en América Latina o en México. Porque todos los actos que sean contrarios a esos enunciados o que vulneren esos principios serían antiéticos, porque también serían ilícitos, o serían anti o inconstitucionales o inconvencionales. Entonces, si tenemos esta representación mental de que los sistemas jurídicos tienen normas que admiten jerarquías, pero que en materia de derechos humanos fundamentales hay más que una jerarquía, una red de derechos. Y allí donde está el derecho, en el convenio internacional, en la Constitución general, algunos dicen incluso en las constituciones estatales, ¿no? En una opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Si fueron capaces de establecer una interpretación, una opinión interpretativa, una opinión consultiva, una recomendación en relación, por ejemplo, con los derechos de las mujeres, para ampliar el manto protector de esa normatividad y sus alcances, sus significados, entonces hay que preferir esa interpretación. ¿De acuerdo? Ese es el principio pro persona, que está en el artículo primero de la Constitución, reformado en junio de 2011. Entonces, hay que comprender que el derecho a la participación política, artículo 9, es el principal, digamos, es el núcleo del derecho humano fundamental, político, participar en la vida política. ¿Por qué? Porque somos parte de la comunidad política, de la república, como dice el artículo 40 constitucional. Entonces, ahora hay modalidades, como ya dijimos, ¿no? Que las podemos rápidamente sintetizar en derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, afiliarse, desafiliarse de un partido político libremente, ¿no? Acceso a la función pública, ahí está en el artículo 35. Acceso a los cargos electorales, a la mesa directiva de casilla. Si nos sortean, nosotros tenemos derecho a participar como autoridad electoral, ¿no? Acceso a los cargos, a la función pública y a los cargos electorales, porque si nos llaman a integrar la mesa directiva de casilla, no solo tenemos ese derecho, sino tenemos la obligación, salvo justificación en contrario, obviamente. Y fíjense lo que se ha construido jurisprudencialmente, que es una fuente del derecho, las sentencias y la jurisprudencia, y que esperamos que en la próxima reforma electoral posiblemente también se coloque en la Constitución. Bueno, está el principio de paridad en el artículo 41, para todos los cargos, a partir del año 2019. Es poderoso ese principio, para todos los cargos. Para los cargos o los órganos que se integran de manera colegiada, o sea, donde hay más de una persona, ¿no? Cámara de Diputados, senadores, los consejos electorales, ¿no? Los plenos, gradualmente tendrán que irse paritizando, valga la expresión. Pero al mismo tiempo está el acceso a ejercer el cargo público sin violencia. Ese es el punto.
porque sería completamente antiético y antijurídico, porque está sancionado por las leyes, ¿no? Al menos en el nivel secundario, ¿no? La ley que tenemos, la ley general, para prever, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, que deviene o deriva de la convención de la CEDAW, ¿no? Antiviolencia contra las mujeres. Claro, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Pues porque es un fenómeno grave, extendido en América Latina. Luego, entonces, eso es parte fundamental, central, de la ética jurídica latinoamericana contemporánea. Miren que solamente Bolivia y México tenemos tal grado de protección en el ámbito electoral de ese principio, de acceso a la política, de la participación política libre de violencia contra las mujeres. Al punto, oigan, que hace unas cuantas semanas en México se ha anulado por primera vez una elección municipal por violencia generalizada, grave y determinante para el resultado de la elección, o por violencia política contra la candidata. ¿De acuerdo? O sea, si me preguntan, a ver, profe, ¿qué es eso de la ética jurídica latinoamericana? Es eso. Es el conjunto de los derechos y de los principios, fundamentalmente el derecho a la participación política y los principios que ya dijimos, ¿sí? Interpretar los derechos en sentido progresivo, con paridad, libre de violencia y derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, acceder a los cargos electorales, a la función pública, ¿sí? Ejercerla sin obstáculos y también controlar el ejercicio del cargo, que es lo que vamos a hacer el 10 de abril por primera vez en la historia de México, que yo le doy por ese solo hecho un valor muy relevante, ¿verdad? Y yo invito a que lo pensemos, ¿no? En cualquier sentido que sea el voto el sufragio, el voto que ejerzamos, incluida la abstención, que también sería una actitud, ¿no? Una actitud, pero que tal vez no sea, para algunos no es la mejor. Ante la opción, ante un hecho histórico tan valioso como ese. Bien, entonces, ahí están los elementos de la ética jurídica, porque repito, lo que creemos nosotros, mujeres, hombres, ¿no? Los integrantes de la sociedad plural y diversa de México, y que además compartimos por la vía de la Convención Americana, la Carta Democrática. ¿Ya la tienes por ahí, Lorja? ¿Sí? Qué bien. Pues léenos 2 o 3 artículos, ¿no? A ver qué dice primero el artículo, ¿no? Tercero, quinto. Vean ustedes, es una constitución en germen, una constitución política interamericana. A ver, ¿qué dice? A ver, el artículo 2 dice, el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Perfecto. Ahí hay un segundito, ¿de acuerdo? O sea, la democracia representativa se perfecciona o se refuerza con la participación política. O sea, esto que vamos a tener, la revocación, la consulta popular, está alineada con la Carta Democrática Interamericana. O sea, no nos debe extrañar, sorprender, es parte de la ética jurídica y política, ¿no? Interamericana. O sea, lo que sí no dice, hay que practicar el leer los documentos jurídicos a contrario sensu. Es decir,
Lo que no dice Lolja, compañeras, compañeros, es que la democracia participativa sustituya a la democracia representativa. Eso no dice. Es como cuando el médico me dio la receta, ¿no? Y le dije, oiga, médico, no voy a poder tomar café. Y me dice café en la receta. Le dije, no, pues entonces no. Sí, no. Entonces, allí dice que la democracia participativa sustituye a la representativa. No, no, no. Lo que dice Lolja, que tú nos leíste y entendimos con toda claridad, es que la democracia representativa es reforzada por la participación ciudadana constante, de acuerdo con cada régimen constitucional, que tiene, por lo tanto, cada Estado o nación la facultad, la competencia, el margen de apreciación, como se dice en esta materia, para legislar esos instrumentos de democracia representativa y democracia participativa, o si ustedes le quieren llamar indirecta y directa también. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. A ver, Lorja, ¿qué más está interesante allí que tú quisieras compartir? ¿Qué otro artículo? Ese fue clave, qué bueno que lo detectaste, el artículo tercero, ¿no? A ver, ¿algún otro que encuentres ahí? El 5 me parece igual que está encaminado a lo que dice. Establece el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. Perfecto. O sea, los partidos, en lo que creemos, porque México firmó la Carta Interamericana. Creemos en que los partidos políticos son instrumentos fundamentales de la democracia. Pero se deberá poner atención en el financiamiento, en el uso del dinero en la política. Y este es uno de los temas o de las áreas temáticas más sensibles en donde se presentan los comportamientos antiéticos y por lo tanto antijurídicos, ¿no? En el ámbito electoral. Entonces, correcto. Uno más, Lorja, uno más que tú consideres y vamos a pasar a nuestra guía de exposición que yo quiero mostrarles para tener un mapa, un contorno de cómo es posible, hay varias maneras de abordarlo, pero cómo podría ser posible abordar de una manera un poquito más extendida y completa este tema de la ética jurídica latinoamericana. A ver, por favor. El artículo 6, además para concluir los temas que ya tocamos, me parece interesante porque dice que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. Diversas formas de participación fortalece la democracia. Así que tiene otra vez el mismo sentido. La Carta Democrática Interamericana, ¿de acuerdo? 2001 es un instrumento que si lo leemos detenidamente nos ayuda a encontrar las claves de la ética jurídica latinoamericana compartida por las comunidades nacionales de los países que la firman. ¿De acuerdo? Entonces, y eso hoy también puede abonar a el artículo primero de la Constitución, porque el artículo primero de la Constitución de México dice esta Constitución y los convenios o tratados internacionales, vamos a decir que la carta no sea un tratado, pero sí puede ser un convenio, homologada a un convenio. O sea, es una fuente de obligaciones políticas, éticas para los estados que la firmaron. Con base en la Carta Democrática se han tomado decisiones
en el ámbito interamericano para poder defender los derechos de ciudadanos a la participación política. Bueno, también puede ser interpretada y también puede ser aplicada con sesgos. Eso no lo debamos dejar a un lado. También, ¿no? Hay, como sabemos claramente, pues una controversia en torno a la forma como se puede interpretar y cómo se puede aplicar algunos de los mandatos de esa carta interamericana, pues porque pues los diferentes gobiernos de la región pues la interpretan en un sentido o en otro, o se coaligan unos con otros, se alían los que tienen afinidades ideológicas y políticas y pueden también operar en contra de que se les aplique la Carta Democrática Interamericana porque consideren que no corresponde al significado que deba asignarse a las disposiciones de esa carta. Pero bueno, pero por lo menos tenemos un marco común de entendimiento sobre el cual se puede construir una argumentación convencional, ¿verdad? Constitucional, en el ámbito de la democracia electoral. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra etapa de nuestra. No sé si tengan hasta aquí algún comentario, Gabriela, Carlos, Carla, quisieran Karina, Maday, hacer algún comentario, sería muy bienvenido. Doctor, buen día. Si me permites, compañeras, compañeros, buen miércoles. En relación a esta ética jurídica latinoamericana, en donde nos haces esa posible hipótesis de cómo incorporar a nuestro derecho tratados internacionales, convenciones, y que en este momento el órgano facultado para ello, para su análisis y aprobación, es el Senado de la República. Planteabas la conveniencia de que si además de que el Senado de la República, como representante del Pacto Federal, fuera el único, o le sumásemos la aprobación del Congreso en pleno, esto es también la Cámara de Diputados, los congresos locales, doctor, para la soberanía local de las propias entidades federativas, y también, si me permites, la aprobación en su mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que participaran los tres poderes de la Unión. El Ejecutivo, a través de la Cancillería, que se encarga de la firma de dichos convenios, tratados, convenciones, la aprobación por parte del Legislativo, ya no solo del Senado, sino de Cámara de Diputados, Congreso local, y además de la Suprema Corte de Justicia, le daría una incorporación a todos los poderes y sería una integración muy amplia de la soberanía popular en todas sus manifestaciones. Y si me apuraras, doctor, dada la naturaleza del convenio o tratado internacional que se quisiese incorporar, pues a lo mejor hasta un referéndum, doctor, en donde se abriera la consulta de la población, de la mayoría de la población, para que participe. Entonces, imagínense ese escenario hipotético donde concurren los tres poderes de la Unión, los congresos locales y también un referéndum, dada la naturaleza o la importancia y la relevancia que tuviese, y sobre todo apuntando en el sentido de esta ética latinoamericana, que este acuerdo que tenemos de manera continental en esta idea de la Carta de los Derechos en nuestro continente, pues nos acercaría más a estas valoraciones que hay en toda América Latina, doctor, y yo creo que el pueblo, la ciudadanía en general, sentirían más de cerca estos instrumentos, porque si tú vas a las comunidades y les preguntas sobre convenios, tratados o acuerdos de los que son beneficiarios la población mexicana, toda vez que se firmaron ciertos acuerdos,
pues la mayoría lo desconoce. Y si abrimos a esto que señalabas de la democracia representativa, más instrumentos de la democracia participativa, creo que vamos avanzando más a distintas maneras de ejercer la democracia en el día a día. Es cuanto, doctor. Gracias. Correcto, estimado Carlos. Sí, hay propuestas muy ya consistentes. Propuestas consistentes en ese sentido, ¿no? Del control previo de constitucionalidad, de convencionalidad y de constitucionalidad de los tratados. Es interesante. Muy bien, por parte de la Corte, ¿no? Bien, adelante, por favor, Gabriela. Adelante. Compañeros, doctor, buenos días. Nada más para un poco complementar y hacer una contribución. El día de ayer salió anunciado que el Senado por unanimidad aprobó varias reformas en materia de paridad. Entonces, bueno, tenemos el anuncio por Twitter, porque se va a mandar la tramitación al Ejecutivo, pero bueno, puede decirse que se avaló se aprueba establecer la paridad de género en 9 leyes federales, por un lado, y se reforman 34 ordenamientos legales en materia de paridad de género por unanimidad también. Y bueno, estuvo muy activo el día. También ya México ratificó el convenio C-190, ese es muy importante en materia de eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces, creo que ayer se dieron cuestiones importantes que, bueno, pues ya veremos en qué sentido van los alcances que tienen una vez que sean publicadas. Correcto, gracias. Qué bueno que se cita esta acción que se había anunciado en días anteriores y que ayer se consumó. Qué bueno, lo celebro. Bien, entonces, ahí está la piedra angular, ¿de acuerdo? La piedra angular es que la ética jurídica está en la Constitución, en las convenciones internacionales, y desde luego los actos administrativos y jurisdiccionales tienen que ser coherentes con la ética jurídica, vamos a decir, constitucional y convencional. En el ámbito electoral, de eso se trata. Se trata de la garantía o de las garantías del derecho fundamental a la participación política en sus diferentes modalidades. Y en eso consiste la evaluación de la convencionalidad de las disposiciones legislativas. Si nosotros captamos ese sentido profundo de la ética jurídica incorporada, digamos, de la moralidad política incorporada a los principios y las directrices convencionales, constitucionales, entonces ya tenemos el marco de referencia para hacer la operación de que cuando se pregunte si a una disposición legislativa o un acto administrativo o incluso una resolución judicial es convencional o no es convencional, es decir, es coherente, consistente en relación con esos principios, normas, ¿no? Reglas que están en las convenciones, declaraciones, carta democrática, podemos producir una respuesta justificada. Ahí está. Bien, entonces vamos ahora a pasar a otra etapa de esta sesión. Y entonces yo voy a presentar este documento, ¿no? En donde se muestra, digamos, lo que estimo que puede ser muy bien el mapa que nos permita, digamos, desarrollar un entendimiento sobre el tema que nos corresponde, sobre ética jurídica latinoamericana. Yo creo que entonces lo que dijimos ya está aquí, ¿no? El punto 1, el marco jurídico constitucional y convencional de la democracia electoral.
el derecho fundamental a la participación política, los derechos político-electorales, que ya sabemos cuáles son. Perdón, porque hay una obra, y si ustedes escuchan un poco se filtra el sonido, pues lo lamento. La soberanía, poderes públicos y órganos autónomos, autoridades electorales nacionales e interamericanas, la normatividad, que es lo que estaba diciendo. Sí, muy bien, permítame porque lo perdimos esto. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí, entonces, en los ámbitos de la legislación, la administración y la jurisdicción, que son tres procesos que tienen lugar dentro del Estado constitucional y convencional de derecho. Vamos, si lo quisiéramos ver así. Entonces, yo diría que una primera forma de identificar y de, digamos, poner a la luz los actos antiéticos que son antijurídicos, pues es advirtiendo que la legislación electoral, fíjense ustedes, la legislación electoral prevé tres tipos, digamos, de castigo o de sanciones a los actos antijurídicos, que son antiéticos, porque pues nosotros creemos en lo jurídico, está ahí planteado, expresado, enunciado legislativamente. Y la operación administrativa y jurisdiccional, pues de lo que se trata es de precisamente de ser coherente y en su caso mejorar, corregir y perfeccionar esas disposiciones legislativas. Pero veamos, están los delitos electorales. El catálogo de delitos electorales es un código de ética juridificado. No es que si lo cumplimos o no lo cumplimos porque corresponde a nuestras más íntimas convicciones, ¿no? No. Está juridificado por los órganos del Estado. Y por lo tanto, si alguien comete un delito electoral, hoy que además están en la Constitución, es grave, es grave. Nosotros, los mexicanos, creemos que los delitos electorales son graves, ¿sí? Y entonces hay un elenco de conductas que serían típicas, vamos, en el sentido penal, antijurídicas y que conducirían a un castigo, ¿no? Entonces, esa es una primera posibilidad. La Ley General de Delitos Electorales pues, tiene todo un catálogo para los diferentes sujetos electorales que participan en la elección, en el proceso electoral. Y entonces notemos que la Ley General de Delitos Electorales es un primer nivel, vamos a decir, normativo, ¿no? En el que está allí, está cargada pues un código de ética juridificado, que es en lo que creemos los mexicanos en esta materia de delitos electorales, ¿no? Aquí lo estoy viendo, Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, reglamentaria del artículo 73, fracción 21 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, esta ley debemos de tenerla presente como una primer subconjunto de supuestos jurídicos, éticos, a los que nos hemos comprometido los mexicanos, ¿verdad? Entonces, está dividido, bueno, los delitos en materia electoral. Votar a sabiendas que no se cumple. Votar a sabiendas que no se cumple.
con los requisitos de ley. Votar más de una vez en una misma elección, ¿no? O sea, hacer proselitismo, presionar objetivamente a los electores, obstaculizar el desarrollo normal de las elecciones, ¿sí? Recoger una o más credenciales para votar de los ciudadanos, ¿no? Retener durante la jornada sin causa justificada una o más de las credenciales, solicitar votos por paga, promesa de dinero. Entonces, esos son delitos electorales, entre otros. Entonces, yo creo que una ética jurídica en México, en el ámbito electoral, está anidada, está enunciada en todos los supuestos de la Ley General en materia de delitos electorales. ¿De acuerdo? Ahora, las faltas administrativas también. Y nosotros examinamos la Ley General de Procedimientos de Instituciones y Procedimientos Electorales, vamos a ver que en su última parte tiene todo un catálogo de faltas administrativas. Y esas faltas administrativas son las que dan lugar a los procedimientos administrativos sancionadores. ¿De acuerdo? Entonces, los procedimientos administrativos sancionadores son la garantía para el cumplimiento de una serie de derechos y de obligaciones en relación con faltas que no son delitos, ¿verdad? Y que tienen una sanción distinta, porque generalmente es multa, es amonestación, también puede ser una cancelación de un registro como candidato o una cancelación de un registro como partido político, ¿no? Entonces, este catálogo de faltas administrativas vincula a todos los sujetos electorales directos e indirectos. Se trata de una ética jurídica. ¿Cuáles sujetos directos e indirectos? Pues los sujetos directos del derecho electoral, ¿sí? Son, por ejemplo, los aspirantes, los precandidatos, los candidatos a cargos, ¿sí? Porque si realizan actos anticipados de campaña o precampaña, si omiten los informes de los gastos, ¿verdad? Del dinero recibido en dinero o en especie, si no presentan sus gastos de precampaña o campaña, si exceden el tope de precampaña o de campaña, si incumplen las disposiciones contenidas en la ley, cometen una infracción, los aspirantes y los candidatos independientes también. Entonces, en esta parte de la ley JIPE, de los artículos 400, 420 en adelante, ahí están las faltas administrativas, es el título séptimo, ¿sí? En donde establece el título séptimo, no lo olvidemos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley JIPE, ¿sí? Dice de las faltas electorales y su sanción, ¿verdad? Entonces, pues ahí están los sujetos, conductas sancionables y sanciones. ¿Cuáles sujetos? Partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos, ciudadanos, personas físicas o morales, observadores electorales, organizaciones de observadores, autoridades, servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión, locales, federales, órganos autónomos, de cualquier otro ente público. Los notarios públicos son sujetos electorales indirectos porque no participan de manera tan inmediata, directa en los procesos electorales como los aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos, ¿no? Candidatos independientes. Los extranjeros son sujetos electorales
indirectos, porque también pueden participar y entonces tienen prohibido participar. Entonces, si participan, también ameritan una sanción. Los concesionarios de radio, televisión, ¿sí? Las organizaciones sindicales, laborales, patronales, los ministros de culto, asociaciones, iglesias, agrupaciones religiosas, ¿sí? Entonces, hay ahí otra carga ética jurídica que los seres pensantes, que somos nosotros, hemos acordado que colocamos en la ley. ¿Por qué? Porque nosotros estimamos que si esos sujetos electorales participan en contravención de esos supuestos normativos, no se cumple con elecciones libres, con elecciones auténticas, ¿no? Porque todo el sistema electoral está, digamos, articulado o está construido de piezas, como dice Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, ¿no? Las piezas del derecho. Sí, está construido con disposiciones legislativas, con normas que son principios, directrices, reglas, ¿no? Entonces, tenemos que encontrarle ese código para poder contestar legítimamente la pregunta, ¿cuál es la ética jurídica mexicana, latinoamericana, interamericana, en el ámbito de la democracia electoral? La Constitución, las convenciones internacionales, las leyes, y algo que vamos a decir más adelante, las buenas prácticas. Las buenas prácticas, que vamos a reservar esa noción para explicar un poquito más adelante. Sí, ahora, los actos antijurídicos electorales, propiamente electorales, están, ojo, en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, porque si no cumplimos con esas disposiciones que dicen que se debe de poner la casilla, instalar en cierto lugar, que no se debe de mover, que se debe de abrir a las 8, cerrar a las 6, que haya representantes de los partidos, que se integre la mesa directiva de casilla con presidente, secretario, 2 escrutadores, que las personas voten con la credencial, que nadie puede votar. Todas esas, ¿sí? Todas esas son supuestos normativos cargados de moralidad política, porque en el contexto histórico mexicano, como en otros países, pues ha ocurrido que se han llevado a cabo, se han realizado algunas de estas conductas. Permítame. Perdonen ustedes. Entonces, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Delitos, faltas administrativas, actos antijurídicos. ¿Por qué? Porque la sanción contra el acto antijurídico electoral por el lado de las nulidades, lo que destruye es el acto jurídico, lo destruye. Porque el delito lo que provoca es una sanción sobre la persona. Son los sujetos, ¿no?, que incurren en estos ilícitos electorales en materia penal. Mientras que las faltas administrativas lo que provocan es una multa o algún otro castigo que está y debe de estar enunciado en la ley, como lo está en la LEGIPE, ¿no? Y los actos antijurídicos electorales propiamente electorales que tienen que ver con las nulidades. Es
esencialmente con las noticias. ¿De acuerdo? Si alguien pregunta, oye, ¿cuál es la ética jurídica? Pues es esa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no consideramos ético y no consideramos jurídico, constitucional, convencional, esas conductas. Eso es. Ahora, paso a lo siguiente que me interesa mucho, que tengamos también en mente, ¿no?, transmitir este mensaje. Los problemas de ética jurídica estimo que serán en la mecánica del Estado constitucional, que tiene dinámicas. Una es el proceso legislativo. ¿Qué problemas antiéticos jurídicos pueden darse en el proceso legislativo, en la función legislativa? Bueno, primero, que aunque se entienda, no se ejecute la reforma legal siendo coherentes con el sistema normativo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si las normas o las disposiciones, las normas jurídicas son reglas, principios, también directrices, ¿no?, entonces el legislador tiene que ser entendido, racional, ¿verdad?, para poder acomodar bien las reglas en relación con los principios y las directrices. Les voy a poner un ejemplo de una mala práctica en la función legislativa. Dejar lagunas deliberadamente. Ponerse de acuerdo los legisladores y las legisladoras en un número suficiente como para decir, oye, la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, no, déjalo así, ahí luego lo vamos. Déjalo así. ¿Por qué? Déjalo así, ahí que lo arreglen en el INE y ya luego lo litigamos en el tribunal. Esa es una mala práctica. ¿Están de acuerdo? Porque el legislador no debería dejar lagunas, y mucho menos intencionalmente, en el sistema jurídico, ¿no?, en el sistema de leyes, constitución, ¿no?, porque ahí comienzan los problemas de operación coherente y consistente del Estado de Derecho. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvimos sin regular el derecho de réplica? ¿Y dónde está la ley reglamentaria? ¿No? Entonces, el artículo 134, ¿dónde está la ley reglamentaria? En materia de uso imparcial de los recursos públicos. Alguien puede decir, no, pues ahí está la Ley General de Responsabilidad y Austeridad Presupuestal. Está la Ley Federal o la Ley General de Comunicación Social, que ha sido tan cuestionada. ¿Qué ver? ¿No? En el diseño legislativo del sistema electoral, ahí está una primera fuente de prácticas, malas prácticas. Y además eso cruza con las garantías orgánicas y procesales que recubren o que protegen la independencia y la imparcialidad de las autoridades electorales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ahora que se van a nombrar magistradas, magistrados, deberían ser seleccionados los mejores perfiles, ¿no creen? Tanto en la Corte como luego en el Senado. Y allí habría que analizar cuál es el procedimiento de nombramiento para ver si da lugar o no a alguna mala práctica. Porque esas malas prácticas son también portadoras, pues, de conductas no éticas y hasta incluso antijurídicas que rozan con la ilicitud, pues, ¿no? Entonces, esta es una primera, las malas prácticas en la función legislativa. No explicar bien los motivos de la ley, ¿no? No ser coherente en la estructuración de los contenidos de la ley, contradecir los convenios internacionales y peor, dejar lagunas. Porque
pues genera una tremenda falta de seguridad jurídica y de incertidumbre, de certeza. Esa es una primera. Y puede haber varias. Están estudiadas, ¿eh? Les quiero recomendar que sigan ustedes la obra de Pippa Norris y la hoy coordinadora de asesores del presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, la doctora Irma Méndez de Hoyos, una muy acreditada académica de Flaxo, ha hecho su carrera en Flaxo. La doctora Irma Méndez de Hoyos tiene varios artículos y libros sobre integridad electoral, que tiene que ver con esto que estamos hablando y que vamos a ver aquí abajito, miren, ¿sí? Entonces, regreso, porque la ética en el diseño legislativo es clave para los asesores legislativos, para los legisladores, para los opinadores, para los profes, ¿no? Y para quienes estamos conversando y participando en el espacio público en torno a la materia electoral y constitucional en general, el diseño legislativo. El diseño legislativo. Entonces, el propio proceso legislativo como está diseñado puede ser una fuente de malas prácticas. Porque si la ley orgánica del Congreso y el reglamento interior permiten fast track, sin deliberación pública, entonces ya también tenemos avanzada, ¿no?, jurisprudencias de tribunales constitucionales en el sentido de que eso es inválido. Eso es antiético. Porque el proceso legislativo debe ser deliberativo, participativo, inclusivo, informado, racional, ¿de acuerdo? ¿No? Porque si no, lo que se está haciendo es generar, diferir, transferir, trasladar conflictos a los demás operadores del Estado constitucional, al ámbito administrativo. Pues lo hemos visto, ¿no? El INE emite unos lineamientos porque considera pues que no hay ley reglamentaria, ¿no? Pues emite unos lineamientos, desde el reglamento de elecciones hasta otros lineamientos que luego la Sala Superior ha considerado inconstitucionales porque ha estimado que se ha rebasado el ámbito competencial de la función administrativa y se ha invadido competencias del legislador. Bueno, ¿dónde quedó la bolita? ¿No? El legislador también tiene que ser corresponsable. O sea, tiene que desarrollar esas leyes reglamentarias que hicieran falta. Bien, eso. Ahora, en la aplicación administrativa, pues también, porque estamos hablando ahora de los soples, del INE, ¿no? Y estamos pensando y hablando de que la organización de las elecciones debe llevarse a cabo conforme con ciertos principios que están en el artículo 41. ¿No? Ya hasta me los aprendí de memoria. Certeza, legalidad, independencia, ¿no?, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, máxima publicidad. Y aparte en otros artículos hay otros principios. Imparcialidad en el uso de los recursos, equidad en la contienda, ¿no? Y luego es principio de paridad, ¿no?, principio de separación de iglesia-estado, principio, ¿no? Entonces, esos principios, la autoridad administrativa electoral los tiene que interpretar, aplicar debidamente. Si no están bien diseñados, comienzan los problemas. Si la autoridad administrativa no fundamenta y motiva debidamente los actos de autoridad, actos o resoluciones que tome con los consejos generales de los soples o del INE, tenemos otra fuente de problemas y probablemente de malas prácticas en la función administrativa, ¿no? Una mala práctica en la función administrativa, yo creo, es
no mostrar el calendario electoral. Es una recomendación internacional que la certeza de las elecciones lleve a que cuando comienza el proceso electoral, con base en el principio de máxima publicidad, se muestre completa las 4 etapas del proceso electoral y qué es lo que se va a ir haciendo en cada etapa, por ejemplo. Esa es una buena práctica. ¿No creen ustedes? Porque abona a la certeza y a la máxima publicidad, al orden, ¿no? A la claridad, a la transparencia. Entonces, por ejemplo, ahorita no queda muy claro en qué estado se encuentra el proceso electoral en Oaxaca, en Hidalgo, en Quintana Roo, o en Durango, en Tamaulipas. O sea, ya empezó. ¿En qué momento estamos? Estamos en las precampañas, estamos ¿en dónde? Sabemos que la jornada electoral es el 5 de junio, pero ¿en qué momento estamos ahora? ¿No? Entonces, quizá, por ejemplo, ahí habría que fortalecer una buena práctica en ese sentido, entre otras. A ver, no quiero entrar al tema financiero, porque creo que eso lo podemos ver aquí en Integridad Electoral, pero ese es uno de los principales problemas de la ética jurídica electoral latinoamericana. Absolutamente. Pero antes la ética en la función jurisdiccional. Bueno, pues hay principios, códigos de ética, se está hasta rehaciendo, según nos informaban ayer, el código de ética del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, para incorporar entre otros elementos la dimensión digital, el código de ética, lo cual me parece muy bien, ¿no? Y pues tenemos principios. Se está en el artículo primero, ¿no? De la Constitución, el artículo segundo, el acceso de los pueblos y comunidades indígenas y afines o equiparables, afrodescendientes y otros más, a la jurisdicción, ¿no? A la jurisdicción del Estado. Hay principios y se está, desde luego, los artículos 14 y 16, principio de legalidad, audiencia, acceso a la justicia, justicia gratuita, ¿no? Justicia completa, justicia efectiva, ¿sí? Justicia no formalista, sino justicia más bien, digamos, sustancial. No sacrificar la impartición de justicia sustancial a formalidades innecesarias en el procedimiento, ¿no? La posibilidad de la aplicación de los medios alternos de solución de conflicto, ¿no? Todos esos son principios para la práctica de la función jurisdiccional. Por supuesto, la motivación, la fundamentación, o sea, que si haya una operación adecuada al subsumir los hechos en el derecho, o en la ponderación, al pesar, sopesar y balancear, a ver qué principios y derechos podemos, pues, modular un poquito, ¿no? Restringir es una palabra muy fuerte, modular, ¿no? Balancear para poder resolver adecuadamente un problema jurídico o electoral en términos de los intereses en juego, de los derechos y de los intereses en juego. Bien, hasta ahí bien, ¿no? Entonces, ¿hay malas prácticas? Por supuesto. Alguien diría, oye, a ver, el otro día el doctor Fabio Galván decía en su comparecencia de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral. O sea, a ver, si un magistrado, magistrada o juez electoral recibe a un litigante, tiene que recibir a los dos. Si lo recibe solo, tiene que grabar la entrevista. ¿O no? No sería una buena práctica que el magistrado o la magistrada o el juez, ¿no? Local, federal, constitucional o interamericano, reciba en una audiencia secreta, ¿no? A uno de los litigantes. Esa no parece ser una buena práctica. Entonces, eso no está en la ley, pero se puede poner en la ley o en el reglamento correspondiente o en el código de ética respectivo. Porque el código de ética lo que hace es, digamos, respaldar el sentido de la ley y la Constitución.
Ese es el sentido. Respaldarlo, abonar, complementar, ¿no? Para evitar la mala práctica que el legislador no ha previsto todavía en el supuesto normativo, ¿no? O que no se pudo colocar en la ley orgánica o en el reglamento, pero el código de ética lo puede hacer. Bien, entonces ese es. Ahora, nuestra cultura sigue siendo bastante formalista, pero la idea es que en los hechos esto ocurriera, que el sentido común que ustedes han visto, y creo que conmigo, ¿no?, en otro módulo de este diplomado, pues aconseja de que no, conforme al sentido común, no se debería de reunir un juez con un litigante por separado y sin grabar la entrevista, porque se presta al sospechosismo, ¿no? Alguien puede decir, no, vamos a revisar la sentencia, como la de antier, ¿no?, de la Corte, de que de ahí trajeron al ministro Pérez Dayán para acá y para allá, que si no, que si la familia de Guedes Manero, el fiscal, no sé cuánto. A ver, a final de cuentas, ¿qué dice la sentencia? ¿No? Ahora, malas prácticas en el procedimiento judicial pueden no reflejarse en la sentencia y sin embargo influir en ella. Habrá que ver. Sí me explico, ¿no? Entonces, habría que ver. Entonces, este es en la ética, en la función jurisdiccional, pues los dos principales principios valor son la independencia y la imparcialidad. La transparencia, el tribunal abierto, la participación ciudadana a través del amicus curiae o a través de los esquemas de audiencias públicas que pudieran también tener lugar, más abiertas, ¿no? Esta discusión que ha planteado el magistrado presidente del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, o sea, dar a conocer los proyectos de sentencia antes de la sesión, ¿no?, públicamente. Entonces, esas son propuestas que tienen que ser ponderadas, valoradas a la luz de buenas prácticas y de el sentido ético, jurídico, judicial y electoral en este caso. ¿De acuerdo? Pues las malas prácticas, como ustedes, son aquellas conductas que subrepticiamente, ¿no?, aplicando un dolo bueno, pero sobre todo un dolo malo, ¿no?, tal vez no están previstas debidamente en la ley o las disposiciones legislativas y abren un margen a la sombra para poder filtrar por ahí conductas y resultados que no, vaya, que están cargados de un interés político o económico. Entonces, eso. Ahora, veamos, penúltimo, el tema de la integridad electoral. Repito, les recomiendo muchísimo este libro, Pippa Norris. Pippa Norris. La integridad importa. ¿De acuerdo? Y les recomiendo muchísimo también, creo que ya está traducido al español, pero Pippa Norris es la campeona internacional del concepto de integridad. ¿Sí? Y la doctora Irma Méndez de Hoyos, que es una gran académica y ahora es la coordinadora de asesores del magistrado presidente Reyes Rodríguez. Pues tiene unos artículos, yo los he estado leyendo, sobre integridad, que están además, están disponibles en línea. Entonces, pueden ustedes teclear integridad electoral, Irma Méndez, y ahí van a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces, ella le aplica toda una metodología, que es muy importante, le aplica toda una metodología a el tema de la integridad. En la revista Foro Internacional del Colegio de México,
¿no? Ahí hay un artículo muy bueno que les recomiendo que se llama La manipulación, el marco legal, imagínense, de las elecciones en América Latina entre 2000 y 2012. Ni más ni menos. La manipulación del marco legal de las elecciones en América Latina entre 2000 y 2012. Si lo leen, que se lo recomiendo mucho, allí te dice cuáles son las áreas en donde se presentan más malas prácticas en América Latina. Y una de ellas es en el diseño del marco legal que se manipula, como decía yo hace rato, en el proceso legislativo, en la función legislativa, para dejar lagunas o contradicciones deliberadamente. ¿Qué tal que pongamos unos topes bajos de campaña? Pues para que los podamos violar, rebasar los topes de campaña, ¿no? Con una sanción que sea menor. Pagamos la multa, hombre, ¿no? Total, sale del propio bolsillo de los mexicanos o de los recursos energéticos del país. No, por eso, desde 2014, recuerden ustedes que el artículo 41 dice hay 3 causales de nulidad de la elección, ¿eh? Rebasar el tope de campaña por 5%, sí, pero claro, pues la podemos rebasar poquito, ¿no? Total. Entonces, rebase del tope de gastos de campaña, dice la Constitución. Artículo 41, adquisición de tiempo hábil. O dejar entrar, que se pruebe, pues el problema de que se pruebe es el problema, ¿sí? El ingreso de recursos ilícitos a las campañas, ¿no? Ahora, si tenemos unas fiscalías y una ley general de delitos electorales y leyes locales de delitos electorales que no tienen la suficiente fuerza, recursos, infraestructura, pues entonces está el campo abierto para un día de campo, ¿no? Está el terreno abierto para un día de campo, para llevar a cabo prácticas ilícitas, antiéticas, total que no pasa nada, no pasa nada. Y eso del no pasa nada porque la consecuencia jurídica es insuficiente para desinhibir, ¿no? O más bien para inhibir las malas prácticas, para que cumpla la ley. Entonces, eso deslegitima la democracia y a las instituciones. Por eso los partidos políticos, los congresos, la policía tienen bajísimo nivel de credibilidad en América Latina, ¿no? Y se salvan los maestros, la iglesia y en algunos países el ejército, ¿no? Las instituciones electorales a media tabla van navegando dependiendo de la coyuntura y de la forma del proceso electoral y sus resultados. Entonces, eso. ¿En qué consiste la integridad? ¿Qué es la integridad electoral? Es muy importante, ¿sí? Es simple y sencillamente la consistencia de las prácticas, actos y resoluciones con las normas legales, constitucionales o convencionales. Eso es la integridad. La integridad es que haya procesos electorales en los que las prácticas, las normas, ¿no?, sean consistentes con el marco jurídico, porque en eso creemos. Repito una y otra vez. Creemos en los derechos, en los principios que portan los valores relevantes de una comunidad social, como la de los mexicanos o la de los latinoamericanos. ¿De acuerdo? Ahora, dice Irma Méndez de Hoyos, a ver, hay dimensiones y áreas sensibles. Además lo han medido, porque para esto ya hay pues parámetros, indicadores, a ver si es más o menos
ético o antijurídico el comportamiento de los actores políticos, sujetos electorales en el proceso legislativo, administrativo, jurisdiccional. ¿Qué dimensiones y qué áreas sensibles? Bueno, para empezar, por los nombramientos. En los nombramientos ahí pueden darse prácticas que no son lo más correctas posibles, ¿no? El amiguismo, el compadrazgo, la influencia, las cuotas, ese tipo de prácticas que los estudiosos de la materia y la experiencia comparada pues muestra que no deberían de operar, pero ocurren. Segundo, el dinero en la política y en las elecciones. Este es otro problema. El financiamiento de la política y de las elecciones, de los partidos, de los candidatos, de las campañas. No, porque se llega incluso en algunos casos, que son los casos que abajo podemos destacar, ¿no? Pues el caso de Odebrecht, esta empresa multinacional de origen brasileño, ¿no?, que ha influido en múltiples elecciones por la vía de la compra y la captura de funcionarios, de partidos, ¿no?, de gobiernos, de procesos electorales o de partes de los procesos electorales para producir un resultado. Cobrará su inversión cuando le entreguen los contratos, concesiones, ¿no?, una vez que el candidato del partido gana la elección y puede operar o manipular el gobierno. Entonces, esa es un área muy delicada. Pues por eso, digamos, se han encarecido muchísimo las campañas, corre mucho dinero bajo la mesa, lícito, ilícito, de cualquier procedencia, y es un problema muy serio. Además, agravado con la pandemia. Hay varios artículos que ustedes pueden leer en el sentido de que ahora con este como congelamiento de la política, de las elecciones, por lo menos que se enfrió mucho el ámbito de lo electoral, aunque se siguieron llevando a cabo elecciones y acceso a la justicia y demás, sí, pero también vean ustedes cómo ha avanzado la delincuencia organizada y el narcotráfico. En México el año pasado y ahora mismo, digo, se han asesinado alcaldes, ¿no?, presidentes municipales, recientemente el de Aguililla, por ejemplo. Entonces, eso es parte del contexto que dice Irma Méndez. Es muy importante, como también ha sostenido Dieter Nolen, ¿no?, en el entendimiento, el estudio, el análisis de estos problemas de malas prácticas, falta de ética, contraversión de los marcos jurídicos, que aparte luego pueden no estar debidamente afianzados. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ya para terminar, pueden ustedes buscar también casos destacados de conductas no éticas. Miren, les voy a decir una nada más, hay muchos, ¿no? Como los presidentes de la República han incurrido en actos totalmente contrarios, ¿no?, a la Constitución y a la ética. Les voy a poner un ejemplo, ya lo voy a quitar porque me lo sé de memoria, entonces no necesitamos una. Miren, les voy a poner un ejemplo muy importante. En el año 2013, ganó las elecciones en Honduras el entonces presidente del Congreso, Orlando Hernández. ¿Verdad, Carlos? Orlando Hernández. Era presidente del Congreso, había sido líder y era líder del Partido Nacional, ¿sí?, y ganó las elecciones. La Constitución de Honduras tiene una cláusula pétrea, se llama cláusula pétrea, aquella que no se puede modificar, sino por un Congreso Constituyente. O por, como dijo Carlos, por un referéndum, un plebiscito, una consulta popular, pero es un procedimiento hiper dificultado de reforma. El presidente Orlando Hernández presentó un amparo
constitucional, así se llama en Honduras, ante la Sala de lo Constitucional, que forma parte de la Suprema Corte de Justicia en Honduras. Y como su partido nombró a la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte, porque ya llevaba 2 periodos de 4 años gobernando ese partido, entonces le concedieron el amparo para postularse a la reelección, prohibida por la cláusula Petre, que dice que aquel que intente modificar la cláusula o reelegirse será acusado de traición a la patria. ¿De acuerdo? Entonces, el entonces presidente Manuel Zelaya en 2009, que intentó poner una urna adicional previo a las elecciones constitucionales, porque hay en Honduras elecciones internas en los partidos, fue acusado de traición a la patria y lo quitaron de la presidencia de la República en 2009. Él representaba al Partido Liberal y el Partido Nacional formó un consenso en contra y lo removieron del cargo, por lo cual desde 2009 volvió al gobierno el Partido Nacional. Ganó en 2013, se reeligió Orlando Hernández en el 2017, ¿sí? Pero en esa reelección del 2017 vino una pésima mala práctica. Para empezar, que el Partido Nacional tenía una influencia mayoritaria en los órganos electorales. Y segundo, que el día de las elecciones se cayó el sistema. Sí, no, se cayó el sistema en 2017. De repente se apagó y no fluyeron los resultados. Es uno de las áreas en donde Irma Méndez, Integridad Electoral, Pipa Norris, dicen ahí hay malas prácticas. Hay conductas antiético-jurídicas, políticas, electorales. ¿Qué fue lo que pasó? No, se cayó el sistema, dejaron de fluir los resultados y cuando volvió, pues había ganado Orlando Hernández, que iba perdiendo, algo que nosotros todavía tenemos en nuestra memoria emocional, político, electoral, ¿no? Entonces, no, pero nada más que no es lo mismo que eso pase cuando no hay internet, cuando no hay redes sociales, cuando sí hay, ¿no? Porque no es lo mismo que eso pasara en 1988 que pasara en 2017. Bueno, se armó una gran revuelta en Honduras, donde hubo heridos, hubo varios muertos. En diciembre del 2017 hubo unas negociaciones con lo que entonces llamaban en Honduras el López Obrador hondureño, ¿no? Que se llamaba Abdalá, no recuerdo su apellido, de origen iraquí, que tenía un programa de radio y de televisión, un tipo muy combativo, de una honestidad a toda prueba. Entonces, él además creó el Partido Anticorrupción, y entonces, es decir, de repente, pero entonces hubo una negociación internacional. Es decir, que yo he estado en Honduras en varios momentos como consultor, seguramente Carlos conoces el contexto. La embajada de Estados Unidos es más grande que el Palacio de Gobierno. La embajada de Estados Unidos, ese es el gobierno. Entonces, todos los intereses y toda la presencia que tiene es impresionante. Entonces, hubo una negociación que no está clara, para ser claros, y le dieron el triunfo a Orlando Hernández, aun cuando la Organización de los Estados Americanos llevó a un equipo técnico que hizo una auditoría informática, fíjate, Gabriela, ¿sí? Una auditoría informática que reveló que efectivamente habían abierto los seguros informáticos del sistema de transmisión de resultados, pero no había manera de probar quién lo hizo, cómo. Y entonces, pues quedó ahí el dictamen de la OEA, pero el Departamento de Estado, Washington, Estados Unidos, avaló al presidente.
Durante esta presidencia 2017-2021, porque el año pasado hubo elecciones y ¿saben qué? Ganó la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que en 2009 había sido removido de la presidencia. O sea, el Partido Libre, un tercer partido. Sí, nada más que está detenido desde hace 3 semanas, un mes, el expresidente Orlando Hernández. Detenido en una prisión en Honduras, acusado de narcotráfico y de financiamiento ilícito a las campañas. Y su hermano también está detenido en una prisión en Estados Unidos por haber traficado miles de kilos de cocaína adentro de Estados Unidos. Entonces, claro, Honduras, lamento decirlo, que es un gigante dormido. Es el país territorialmente más extenso de Centroamérica. Así como El Salvador es el pulgarcito de América, Honduras es un gigante dormido. O sea, es un país bien grandote. Y entonces, grande, muy extenso. Entonces, narcoestado. Un narcoestado. Entonces, que en donde cuando, con todo respeto, digo yo, tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones, todavía el año antepasado, a hablar con los magistrados electorales, un curso de capacitación. Crearon el Tribunal Electoral, separaron del INE al tribunal, lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Hace ya muchos años, ellos lo hicieron ahora. Dijeron en 2000, fue una de las condiciones de la negociación para aceptar el triunfo de Orlando Hernández. Orlando Hernández se comprometió en 2017 a crear el Tribunal Electoral, separado del INE. Vamos, allá se llama Consejo Supremo Electoral. Sí, lo crearon, pero nunca le pusieron la ley de medios de impugnación en materia electoral. Una mala práctica, una manipulación del marco jurídico, ¿no? ¿Sí, Carlos? Entonces, los magistrados nombrados, ahí litigando su sueldo, no, esas malas prácticas son completamente inconstitucionales, inconvencionales. Totalmente. Bien, voy acercándome al final, pero en este jardín latinoamericano, digamos, hay de todo. Sí, no, hay de todo. Entonces, hay la democracia de mayor calidad, como es la de Uruguay, que tiene un solo órgano electoral. Tiene INE y tribunal en un mismo órgano, que es la Corte Electoral de Uruguay, con un gran prestigio histórico desde los años 20 del siglo XX. Y tenemos el caso de Honduras, que dio el paso, pero manipulado, ¿no?, a crear un tribunal, además del INE, o sea, del Consejo Electoral que organiza las elecciones, y nunca le aprobaron la ley reglamentaria. O sea, la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Entonces, pues tenían que estar aplicando la ley anterior y tenían que estar emitiendo acuerdos. Muy precario, muy precario, ¿no? Y claro, los partidos son muy poderosos, el Partido Liberal, el Partido Nacional y ahora el Partido Libre que llegó a la presidencia de la República. Entonces, sí considerar estos aspectos comparativos de América Latina para ver qué sí tenemos y qué nos falta. Ellos nos ven a nosotros como un ejemplo a seguir, pero también hay que considerar no solo el tamaño de nuestro país, sino nuestra propia historia, ¿no? Y también las cosas que luego no hacemos tan bien, o sea, ¿no? O sea, porque nosotros aquí también tenemos una serie de prácticas que debíamos de destacar. Este tema del financiamiento de la política, del dinero bajo la mesa, de la simulación, del clientelismo, de la corrupción, pues también no es muy ético que digamos, ¿no? A ver si en la próxima reforma electoral damos otra vuelta de tuerca para poder, ¿no?, de consolidar un sistema electoral con mayor integridad. Ese sería el sentido. Muy bien. Oiga, pues yo creo que aquí terminamos, ¿verdad? Hoy ¿qué día es? Hoy es miércoles, sí, hoy es miércoles.
Bueno, pues que tengan muy buen miércoles. Carlos, sí, claro, adelante. Por favor, ¿alguien quiere hacer un comentario? Por favor. Gracias, doctor. Bueno, antes de concluir la sesión de hoy, sería muy importante hacer la atenta invitación a quienes estén cursando este diplomado, doctor, a que observemos estas prácticas en un proceso en desarrollo en el caso de Colombia, doctor. En este momento, acá, el domingo, tuvieron elecciones legislativas para Senado y Congreso, pero en el modelo colombiano, además, hay primarias para la presidencia. Eso vi, sí, muy bien. Sí, muy interesante porque en cada partido, fíjense ustedes, en cada partido hay primarias, sí. Hay primarias y hay la de la coalición, doctor, porque se formaron 3 grandes bloques: la coalición del bloque histórico, la coalición, digamos, de centro y la coalición de derecha. La de centro se llama Por la Esperanza y la de derecha se llama Por Colombia. Pero lo interesante de este modelo y que estamos en este diplomado son de esas prácticas éticas de las propias leyes electorales colombianas, que allá en lugar de INE tienen la Registraduría Nacional. Y precisamente una de las quejas que hubo este domingo fue de que la aplicación que se generó para facilitar la consulta de los ciudadanos de las mesas receptoras no funcionó. O sea, también se cayó la aplicación y bueno, ahí más o menos trataron de resolverlo y el porcentaje de participación es bastante aceptable. Pero este proceso inició este domingo, pero va a estar vigente, doctor, compañeras y compañeros, hasta mayo. A fines de mayo es la elección presidencial. Entonces, todos estos 2 meses, doctor, van a estar muy movidos de conductas, de procesos éticos, electorales, que será muy interesante que le demos seguimiento para ejemplificar este muy interesante diplomado. ¿Es cuánto, doctor? Gracias. Sí, cómo no. Gracias a ti, estimado Carlos, por llamar la atención sobre este proceso. Sí, estuve leyendo algunas notas periodísticas el domingo por la noche de cómo, pues, el candidato de la izquierda colombiana, el pacto histórico, ¿verdad? Gustavo Petro, arrasó con 4 millones de votos y se perfila como el próximo candidato ganador de las presidenciales, pero sí hacer notar que este sistema de primarias internas, ¿no? Una consulta al interior de los diferentes partidos, coaliciones, tiene lugar el mismo día, y es organizado por las autoridades electorales. Colombia tiene no solo 3, sino hasta 4 autoridades electorales, que es el Consejo Nacional Electoral, que es como nuestro INE. Sí, pero la Registraduría Civil, como dice Carlos, pone las urnas y cuenta los votos, porque ahí tienen consolidado el registro civil, dado que es un estado centralista. No hay registros civiles locales de estados de la República. La registraduría maneja todo el registro civil nacional y eso facilita la lista electoral, ¿no? Y luego tienen también la Corte Constitucional, que ve asuntos de constitucionalidad y convencionalidad. Y luego tienen el Consejo de Estado. El Consejo de Estado excepcionalmente revisa algunos casos que son muy sensibles políticos, ¿no? Jurídicos, electorales. Bien, no, sin duda, muy bien, muy importante, porque Colombia está tratando de dejar atrás un largo periodo muy complejo, donde, hombre, quienes han asesinado los liderazgos históricos de la izquierda, los sindicalistas, pues han sido asesinados, de periodistas, líderes sociales. Se está formando, que también forma parte de la ética, una nueva generación de políticos y políticas, ¿sí? Que además no solo, vaya, de diferentes extracciones sociales y culturales y étnicas, ¿no? Entonces hay una nueva época, digamos, muy interesante en la política colombiana. Como no, qué bueno que lo mencionaste, Carlos. Por ejemplo, el caso chileno con la convención constituyente, ¿no, Carlos? Y Gaby, Gabriela, compañeros.
en donde también el otro día le preguntamos, que nos dio una magnífica conferencia a un constitucionalista chileno, y le preguntamos sobre el tema electoral en la constituyente chilena, y dijo, miren, ese no es un tema. Fíjese, la ética ahí en la materia electoral en Chile no es un tema. ¿Por qué? Porque tenemos plena confianza en el servicio electoral. Cuando perdió Pinochet, ¿sí? Sí, cuando ganó la izquierda, ganó la izquierda. Cuando regresó a la derecha, se reconoció. Y vean ustedes cómo Boric, el presidente chileno, le ganó al ultraderechista chileno, y el ultraderechista le reconoció el triunfo esa misma noche. Eso es muy importante. La cultura política de los chilenos, que tiene más de 100 años cociéndose en prácticas democráticas, permite estas cosas. Así que allí nos dijo el constitucionalista, el tema electoral no es un tema relevante. No vamos a tocar las autoridades electorales porque tienen solidez, confiamos en ellas. ¿Sí? Muy bien, eso quisiéramos también. Muy bien, correcto, pues nos vemos, que esté muy bien. Creo que nos vamos a reencontrar, y si no, estoy seguro que en otro diplomado. Cuídense mucho y tengan muy buenos días a todas y todos. Gracias, Muchas Lorca, gracias, por doctor. Un ayudarme. gusto. Saludos a Igualmente. todas, Gracias. a todos. Hasta Gracias. mañana, compañeros, Hasta compañeras. luego. Gracias. Buen